Claro que el tiempo es un agente de cambio. La historia, la cultura, el patrimonio. Esto es Memorias Vivas. Un acercamiento a la historia de Villavicencio. Memorias Vivas. Audiencia de la nueva Villavo FM 97.3, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Memorias Vivas, un espacio de la Corporación Cultural de Villavicencio Corcumbi que busca hacer un recorrido por la historia de la ciudad de Villavicencio y por supuesto también por todo lo que ha sido este proceso de transformación a través del tiempo en Colombia. A propósito de la celebración el día de ayer del Día Mundial del Teatro, un arte dedicado a la expresión escénica, la expresión corporal, el discurso, la narrativa, el relato, a través del arte. Tatiana, muy buenos días. Bienvenida a Memorias Vivas. Buen día, Andrés. Cordial saludo a todos los que nos escuchan. Profe Abelardo, muy buenos días. Muy buen día, Andrés. Muy buen día, Heidi. Muy contento de estar acá nuevamente en una emisión de Memorias Vivas. Memorias Vivas, un programa para reflexionar acerca del pasado de la ciudad, de sus gentes, sus oficios y acciones que han marcado la vida de todos. Sintonícenos todos los martes a partir de las 8 de la mañana a través de Villavo FM 97.3. Hagamos memoria. Bebieron sangre por agua. El encono fratricida del ayer tornó a la carga sazonando la hecatombe. Fruto de rencor e insania, angustia y desolación hacían del llano su fragua cuando de más trato y bronce. Con talla caupolicana, comandante Guadalupe surgiste igual que un águila, a tu lado mil o más. Centauros de altiva raza, a la unimosa contienda, perfilaron otra cara, auroras de rebelión. Bien, la invitada para hoy es una mujer muy especial, una mujer dedicada a las artes escénicas durante toda su vida, una mujer que ha impulsado no solo las artes escénicas, sino la cultura, las artes y los saberes en general en toda Colombia. Estamos hablando de la primera ministra durante el gobierno actual, la maestra Patricia Ariza, una mujer dedicada al arte, la cultura y los saberes. Maestra Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Maestra, son muchísimas las cosas que queremos dialogar con usted, pero pues también sabemos que la agenda es bastante apretada, por eso vamos a ir de manera ágil. Maestra, queremos saber un poco también de esa parte íntima de una gran artista del teatro en Colombia. ¿De dónde viene su merced? ¿De dónde nace esa idea también del teatro? ¿Cómo llega el teatro a su vida y cómo llega su vida al teatro, maestra? Pues mi vida llega al teatro porque conocí a Santiago García en la Universidad Nacional. Yo estaba estudiando artes allá y él estaba montando una obra que se llamó Galileo Galilei y necesitaba actores y actrices para los papeles secundarios. Entonces pues yo llegué y le dije que quería estar ahí. Me dijo que ya todos los papeles estaban asignados, pero que si yo quería podía ayudarle a tomar nota. Y eso hice, entonces pues permanecí al lado de él. Fue mi primer, absolutamente privilegiada de conocer a Santiago y verlo dirigir teatro. Entonces eso fue fascinante y ahí quedé absolutamente enganchada con el teatro. Maestra, buen día con José Abelardo Díaz. Estamos acá en el equipo de Memorias Vivas y ya que evoca la figura del maestro Santiago García, quisiéramos conocer cómo se gestó la idea del Teatro La Candelaria, aquel célebre grupo que marcó un antecedente en la historia de la dramaturgia en el país. Quisiera que nos comentara un poco en torno a cuándo surgió el teatro y cuál fue su impacto en la historia de la dramaturgia de Colombia. Pues precisamente Santiago tuvo problemas en la Universidad Nacional con las directivas de ese momento y entonces decomisaron el programa de mano que tenía un texto sobre Oppenheimer y Santiago se enojó mucho. De todas maneras se estrenó la obra que fue un éxito impresionante
pero decidió que lo mejor era retirarse y formar un grupo independiente. Entonces, pues en la noche de la fiesta de celebración del estreno, él preguntó quiénes lo acompañaban a esa aventura, que era una aventura absolutamente insólita en ese momento. Salirse sin nada, sin presupuestos y sin nada, alquilar un lugar y empezar a hacer teatro, y así lo hicimos, y gracias a la entereza de ese gran maestro Santiago García, pero también a la nuestra, lo logramos. Hicimos unos bonos de apoyo, alquilamos ese sitio y empezamos el Teatro La Candelaria, que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Maestra, buen día, con Heidi Novoa. Buenos días. Algo que también nos inquieta es el identificar o el caracterizar el por qué dentro de la metodología de la creación colectiva fue como una forma de hablar de la revolución de las artes. Entonces, ¿cómo a través de esa metodología se llevó a esa reinterpretación de la revolución o la rebeldía por parte de la gente? Pues no es solamente la revolución, o sea, la Candelaria junto con el Teatro Experimental de Cali, lo primero que hicieron, que fue un acto verdaderamente revolucionario, fue conformar un grupo estable, con una mística asombrosa, capaz de vencer todos los obstáculos, teniendo por encima de todo la creación de obras originales. De ahí nace la creación colectiva, que es un espacio, es una metodología de crear en grupo obras de teatro. Entonces ya el tema que escoja el grupo es libre. Por supuesto, eso depende también del compromiso que tenga el grupo, de la sensibilidad que tenga el grupo, pero no se hizo para hablar de la revolución de manera específica. La revolución, además, no es solamente un tema, se hizo para hablar de los conflictos del país, porque el teatro es esencialmente conflicto. Entonces, para hablar de los conflictos sociales, políticos, personales, individuales, eso es lo que hace el teatro. De las distintas obras que a lo largo de su historia el Teatro La Candelaria montó, hay dos que llaman mucho la atención. Una de ellas, Nosotros los Comunes, que creo se estrenó en el año 1971 y que evoca el tema de la revolución de los comuneros en los Santanderes. Y la otra es Guadalupe año 50, estrenada en 1975, si no estamos mal nosotros acá, maestra. Sobre esta última obra, Guadalupe años 50, quisiéramos que nos contara un poco cómo surgió esa obra, cómo surgió la idea original y cómo fue el proceso de producción o de creación colectiva que hicieron ustedes desde el Teatro de la Candelaria. Pues esa obra surgió leyendo las crónicas de Arturo Lape, que son crónicas muy importantes. Yo creo que los dos cronistas más importantes de Colombia son Alfredo Molano y Arturo Lape. Y nosotros leímos esas crónicas, nos motivamos y decidimos hacer esa creación colectiva, que fue sorprendente porque pues, recibió muchos premios como dramaturgia. El premio Casa de las Américas entre ellos, y muchos otros premios y reconocimientos, y esa obra se mantiene hasta hoy. Yo la tengo montada también. Esa obra no se deja enterrar porque la gente la necesita, porque habla de verdad de la historia de Colombia. Esa es una historia demasiado importante, entender lo que pasó en las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, precisamente. Maestra, hablando precisamente de Guadalupe años 50, se presentó en Villavicencio en el marco también de la celebración de la fiesta del libro de Villavicencio. ¿Qué recuerda su merced también de esa presentación? ¿Cómo ver también el teatro, de esa expresión también que pareciera una responsabilidad también con el entorno y el fenómeno social? ¿Cómo ver esa obra de teatro puesta también en la capital de lo que fue la tierra donde se vivió ese conflicto? ¿Qué recuerda su merced de eso? Pues yo recuerdo esa obra en Villavicencio, ha sido la locura, y no solo en Villavicencio, en Los Llanos. La presentamos en muchas ciudades, en muchos municipios de los Llanos Orientales. Y siempre fue muy impresionante porque allá
está viva la memoria más que en ningún otro lugar de Guadalupe Salcedo. Pero no solo allá, la obra hoy en día, cada vez que la presentamos, se repleta la sala. Entonces se llena, es una obra que la gente la necesita. La gente necesita saber lo que nos ha pasado para poder superarlo y para entender también el futuro. Maestra, ¿y cómo ve su merced ese desarrollo del teatro en los territorios, también como con esa responsabilidad que se debe tener desde las artes al fenómeno social, también esa responsabilidad política que debe tener la expresión artística? ¿Cómo ve el teatro desde los territorios, está teniendo también esa experiencia, ese panorama nacional que vivió desde el ministerio? Pues yo no creo que haya, aparte de la música popular, no creo que haya otro arte tan importante en los municipios y en las ciudades como el teatro. En este momento hay hay 230 salas independientes y por lo menos hay 500 grupos de teatro. Hay 40 salas rurales, por ejemplo. Hay salas en la selva, en las montañas, en el campo, en las veredas. O sea, el teatro es muy importante. Y aparte de eso, se practica mucho también en los colegios, en las universidades, porque es un arte que la gente lo puede hacer y la creación colectiva ha ayudado muchísimo como metodología para que la gente pueda montar una obra de teatro. Maestra, quisiéramos saber si usted cree que el teatro es una herramienta para lograr la paz en Colombia. Creo que la cultura, hemos trabajado mucho desde hace años en la cultura de paz. La paz se tiene que convertir en un patrimonio de toda la sociedad colombiana. No puede ser solamente un asunto de los negociadores, que son importantísimos y son un fundamento. Los acuerdos son un fundamento, pero eso solo no hace la paz si la sociedad no se la apropia. Y una manera de apropiársela es convirtiéndola en cultura, en una manera de ser, de pensar y de resolver los conflictos. Entonces, por eso es tan importante la cultura y las artes pueden jugar un papel muy importante ahí. Todas las artes, las culturas y los saberes pueden convertirse en algo muy importante para la paz de Colombia. Porque lo hemos dicho siempre, que una paz que no se cante, que no se escriba, que no se relate, se puede retrasar muchísimo, porque si no está en el alma de la gente, va a ser muy difícil, es posible que se repita la violencia. Regresando al pasado, la década de los años 60 y 70 fueron muy importantes desde el punto de vista cultural y vemos allí la presencia muy activa de las mujeres en distintas artes. Quisiéramos saber, maestra, ¿cuál fue el papel que tuvo la mujer en el desarrollo o el impulso de las artes y en este caso del teatro en la sociedad colombiana de aquella época, y cómo se sigue manifestando o no esa presencia de la mujer también en el teatro? Pues eso ha ido cambiando, porque durante siglos a las mujeres les estuvo prohibido subirse al escenario. Eso ha ido cambiando y, digamos, en la época contemporánea hay mujeres en casi todas las obras de teatro, pero muy pocas mujeres en la dirección y en la dramaturgia. Entonces eso también está cambiando en Colombia, y el fenómeno más relevante, reciente, digamos de los últimos 10 años, es la irrupción de las mujeres en la dirección teatral y también en la dramaturgia y también en la coordinación, en la promoción del teatro. Hay muchas mujeres dirigiendo teatros, dirigiendo festivales, hay muchas mujeres en el teatro, en la dirección. Y ese es un fenómeno muy importante, muy relevante, pero todavía no las suficientes. Todavía predominan los directores y todavía predomina la masculinidad en el teatro. La obra Guadalupe años 50 pareciese tener una vigencia varias décadas después de haber sido estrenada en Colombia. Quienes hemos tenido la oportunidad de observar la presentación de la obra, notamos el componente de la memoria de una manera muy marcada. Ahora que estamos en tiempos del informe de la Comisión de la Verdad acerca de los orígenes del conflicto, quisiéramos saber precisamente cuál es la importancia de la memoria
histórica para una sociedad como la nuestra, que ha sido fuertemente golpeada por un conflicto armado. Esto a la luz de la obra Guadalupe Años 50. Pues la obra Guadalupe Años 50 hace parte de la memoria histórica de este país, porque precisamente muchos historiadores utilizan la obra, estudian la obra, han escrito sobre la obra, porque la obra se refiere a unos sucesos que no han sido narrados por los historiadores. Entonces la memoria histórica es muy importante y la Comisión de la Verdad ha jugado un papel determinante, pero no el único. Ojo, no el único, porque la Comisión de la Verdad se refiere a la etapa del conflicto armado, una etapa a la que se le pusieron fechas determinadas y el conflicto va mucho más atrás de las fechas que se pusieron para el estudio del conflicto, que creo que fue en 1963 o 64. Y entonces el conflicto viene de muchísimo más atrás. O sea, tenemos que adentrarnos en el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán para poder entender. Por eso Guadalupe es tan importante, porque es el antecedente de la insurgencia de las FARC. Es muy importante por eso, y además porque lo presenta de manera social, lo que le pasaba a la sociedad en ese momento en Colombia. Maestra, en relación con todo lo que hablamos del teatro, ¿tiene sentido hacer teatro en Colombia, en un país como este? Claro que tiene sentido. O sea, un país que no sea capaz de crear en el arte tampoco va a ser capaz de crear su propio destino. Es lo que más sentido tiene. O sea, quisiéramos una sociedad de creadores, no solo una sociedad del conocimiento sensible, que es muy importante, como lo dice el presidente Petro, pero también yo agregaría que necesitamos una sociedad de creadores y creadoras originales. Nosotros tenemos que crear nuestro propio teatro, nuestra propia música, nuestras propias artes plásticas que nos permitan identificarnos con esas obras. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos el derecho a conocer todas las culturas del mundo, pero como decía José Martí, el árbol ha de ser nuestro, la raíz ha de ser nuestra. Maestra, vemos entonces el teatro como un eje de transformación, un eje transversal para la transformación de realidades y fenómenos sociales, un eje transversal para la construcción de paz y mantener esa paz realmente. El teatro sigue siendo hoy por hoy, como lo decía su merced hace un momento, casi que ese motor y un canal de comunicación también para transmitir una realidad existente y poder llevarla a un cambio. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Memorias Vivas de la Corporación Cultural de Villavicencio Corcumbi. Muchísimas gracias a ustedes y quiero enviar un saludo muy especial que ustedes están haciendo este programa con motivo del Día Internacional del Teatro, a todos los colegas, a las mujeres y hombres que hacen teatro, especialmente a los grupos que dedican su vida entera a este arte, que es tan importante. Maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, un excelente muy día. amables. Bien, la maestra Patricia Ariza, una mujer dedicada a las artes escénicas durante toda su vida y que, ¿por qué no decirlo?, tiene una visión de construcción de paz desde las artes. Claro que el tiempo es un agente de cambio. La historia, la cultura, el patrimonio. Esto es Memorias Vivas. Un acercamiento a la historia de Villavicencio. Memorias Vivas. Bueno, muy bien, teníamos en Memorias Vivas a la exministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, algo muy interesante. ¿Qué podemos reflexionar frente a esta entrevista, ante esta charla? Una de los aspectos que más resaltó la ministra fue precisamente el cómo a través de la cultura se llegaba a la paz, cómo a través de esa articulación de todos los agentes de la sociedad colombiana logramos la paz a través de las artes, una herramienta vital para la construcción de país. No sé, Abelardo, ¿qué nos...? No, sí, de acuerdo, Heidi, con lo que señalas. Yo creo que un aporte que nos deja la entrevista con la exministra Patricia Ariza es precisamente destacar la importancia del teatro como una forma de conocernos como nación. Me parece muy, muy sugestiva la idea de la memoria que ella asocia a la obra de Guadalupe Años 50, y creo que ahí radica precisamente el papel del teatro y de todas las artes, en el sentido de que son la posibilidad de que sepamos de dónde venimos y de qué manera podemos llegar a ser una mejor sociedad. Y eso es algo muy interesante precisamente por eso, porque como hacía referencia la exministra, está presente en todo lado.
está presente en lo urbano, está presente en el campo, en la montaña, en lo rural, está presente en los colegios, en esa primera etapa de la vida también está presente y es casi que una plataforma de despegue para la exploración de las artes. Es un canal también de comunicación, es un medio de comunicación también fuerte que nos permite exteriorizar el pensamiento, nos permite exteriorizar emociones, nos permite exteriorizar lo que es el ser en sí mismo. Y eso también es importante para alcanzar la paz y es importante para conocernos como nación. Esto es Memorias Vivas de la Corporación Cultural de Villavicencio a través de la nueva Villavo FM 97.3. Memorias Vivas, un programa para reflexionar acerca del pasado de la ciudad, de sus gentes, sus oficios y acciones que han marcado la vida de todos. Sintonícenos todos los martes a partir de las 8 de la mañana a través de Villavo FM 97.3. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Memorias Vivas 97.3. Melissa, la agenda cultural de esta semana, el radar cultural en Memorias Vivas. Hola Andrés, claro que sí, gracias a todos por sintonizarnos a esta hora en la nueva Villavo 97.3, soy Melissa Rivera y quiero compartirles las siguientes noticias. La Corporación Cultural Municipal de Villavicencio invita a las instituciones públicas a postular estudiantes que les guste la lectura y que sean pilos en la escritura de poesía o cuentos, para que puedan ser candidatos a visitar el próximo mes la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Para participar, los rectores deberán hacer una carta de recomendación con el perfil de los jóvenes talentos y la carta de autorización de los padres para una salida en un día solamente en Bogotá. La corporación elegirá los 100 mejores perfiles para que vivan esta mágica experiencia. Más información se pueden comunicar al número 314-282-4176. La siguiente noticia es una invitación para todos los artistas. El gobierno de la Federación de Rusia, a través de su embajada en Colombia, otorgó 20 becas adicionales a la convocatoria Jóvenes Talentos 2023, dirigidas a pregrados y maestrías en disciplinas artísticas en las diferentes universidades de Colombia, con la participación de ICETEX y el Ministerio de Cultura. Para mayor información, ingresa a la página www.mincultura.gov.co. Ya para finalizar, recordamos la convocatoria para proyectos de enfoque cooperativo y solidario, artes y saberes y culturas para todas las mujeres de Villavicencio se extiende por 8 días más. Los interesados pueden enviar su propuesta y la documentación al correo estímulos@corcumbi.gov.co. Estas fueron las noticias en el radar cultural de Memorias Vivas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram @corcumbioficial, en Twitter @corcumbioficial y en Facebook Corcumbi. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Melissa. Estas fueron las noticias en el radar cultural de Memorias Vivas. Muchísimas gracias por haber compartido un día más con nosotros, haciendo ese acercamiento a la historia de la ciudad y a la historia en general de Colombia. Nos encontramos en 8 días. En el día 9 de abril que el mundo estalló en violencia porque una mente asesina pagada con indulgencia mató al poder de mi pueblo que iba para la presidencia de Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de gran potencia. Murió como muere un hombre dando batalla y fiereza de toditos los campesinos de nuestra Colombia inmensa. Pedimos a Dios bendito con gran amor y clemencia que lo tenga ya en su gloria con lo de la independencia. Lo mataron por ser macho cobarde, no fue su ciencia. Cobardes son los chulavos y toda su descendencia. Pa' ellos el combate es ir cortando la cabeza a las mujeres y niños que viven a la indefensa. Mariano y sus tropas matan por detrás y con lancetas a la gente campesina de Millano y sus bellezas, porque les falta el coraje y no les pesa la bragueta para pelear frente a frente y mostrando uno la jeta. Tú te
fuiste Jorge Eliezer, pero tu palabra inquieta ya está sembrada en la mente de gente de tus querencias. Y te vamos a vengar pa' que haya otra independencia, que si nos quitan las manos peleamos con la cabeza. Ojalá que desde el cielo veas en la llanura inmensa a un jinete acompañado por rifles y bayonetas. Es Guadalupe Salcedo que de la costa al meta viene matando chulavos, vengando tus